Hola, buenas tardes a todos. Compartimos nuestra oración en este día, celebrando la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Así llama la Iglesia a la realidad de que hay un lugar desde donde se transmiten las verdades más profundas de la fe, y por eso es una cátedra, es un lugar desde donde uno diría se enseña, y es Pedro y después sus sucesores, los papas. El Evangelio que se nos propone en este día está en el capítulo 16 de San Mateo, y dice así: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En medio de la misión, en medio del camino que Jesús está haciendo junto a sus discípulos, se está dando a conocer, y en ese sentido quiere saber qué es lo que se dice de él, cuáles son las opiniones que hay respecto de su persona. Pero parece que más le interesa la opinión de los 12, de los apóstoles, de sus discípulos más cercanos. De todas maneras, es una pregunta que puede volver a resonar en el corazón de cada uno de nosotros, como si Jesús nos preguntara hoy: ¿quién soy yo para vos? Esto sería: ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Cómo qué lo identifico? ¿Cuánto influye en mi vida cotidiana, en mis decisiones, etcétera? El que responde es Pedro, una respuesta, uno diría, impecable, inspirado por Dios. Jesús reconoce eso: no es ni la carne ni la sangre, sino mi Padre quien te lo ha revelado. Eso y la intención que tiene Jesús, lo que Jesús quiere hacer con Pedro. Ahí es como si Jesús decidiera: bueno, este es el que ha sido inspirado por Dios para ser la roca, la piedra, el fundamento sobre el cual edificar su iglesia. No son sus virtudes, no son sus capacidades. Sabemos que Pedro, por distintas cosas, es un hombre de tomar decisiones muy rápidas, a veces un poco atolondrado, también que en su momento no entiende el camino de Jesús hacia la cruz y trata de desviarlo, sino porque es Dios el que va a actuar en él. Y le da las llaves como signo del poder para juzgar, y conociendo el corazón de Dios, juzgar es perdonar. Tiene poder para perdonar Pedro, y para aclarar las discusiones, todo lo que tuviera que ver con la ley, en nuestro caso todo lo que tiene que ver con las verdades de la fe. Y acá tocamos un punto que es difícil en nuestra vida. Nosotros sabemos que uno de los llamados artículos de la fe que rezamos en el credo es que creemos en la Iglesia. Y a lo mejor es bueno pensar un poquito sobre esto. Nosotros creemos en la Iglesia porque Dios inspira, porque Dios acompaña. Creemos en el Papa por eso, no por otra cosa. Quiere decir que históricamente puede haber habido, sobre todo en los que somos más grandes, una mayor simpatía o menor simpatía respecto de un Papa, y entonces uno tendría que decir: bueno, en realidad en lo que yo tengo que seguir al Papa sí o sí es en las cuestiones de la fe. Puedo discrepar en algunas cosas, puedo no entender algunas actitudes, esto puede pasar, de hecho pasa. Por eso la fiesta de la Cátedra de San Pedro no es tanto la fiesta de tal o cual Papa, sino es más bien la fiesta del Espíritu Santo, que inspira, anima, sostiene a su iglesia, aún a pesar
de las debilidades de quienes formamos parte de ella, en los distintos lugares en los que cada uno de nosotros se encuentre en relación con el resto de la comunidad eclesial. Son dos cosas, me parece, para nuestra oración. En primer lugar, esta inquietud de Jesús de saber qué pensamos de Él, qué creemos de Él, que es una inquietud en realidad más nuestra. En definitiva, en qué lugar de mi vida puse a Jesús y sus propuestas y sus proyectos de vida. Y la otra, en qué medida somos capaces de distinguir la riqueza de tener una persona sobre la que se cimienta la fe de toda la Iglesia, una persona que es la que nos sostiene, nos enseña, nos orienta, aún, insisto, cuando no siempre estemos de acuerdo en algunas otras cosas secundarias que no son del orden de la fe. Pidamos esta fe, también para esto tenemos que pedir fe, para creer en la Iglesia, en lo que Dios hace a través de ella, en este instrumento limitado, donde hay pecado, pero instrumento al fin elegido por Dios para hacerse presente en el mundo, sabiendo que de todas maneras Dios tiene muchos otros caminos. La Iglesia sola no es toda la presencia del reino. El reino de Dios puede hacerse presente de muchísimas maneras fuera de lo que nosotros imaginamos o de nuestro modo de ver y de pensar a la Iglesia y nuestro modo de ver y de pensar la obra de Dios. El Señor nos haga crecer en esta fe que nos va a permitir amar a la Iglesia y en ese sentido poner en ella lo mejor de nosotros, donde sea que nos toque estar como comunidad, cada uno aportando lo mejor que tiene para facilitar la llegada del Evangelio cada vez a más gente. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.